El día de la boda comenzó con un nudo en la garganta que ella fingió no sentir. Rosa María Villalobos eligió un vestido sencillo, acomodó su cabello frente al espejo y susurró para sí misma que sería discreta, que dejaría el protagonismo para los novios. Crió a Andrés sola, vio fiebres, recibos y exámenes escolares pasar por su mesa de cocina. En ese salón, imaginó que por fin celebraría la victoria de ambos. Saludó a quienes se le acercaban, guardó fotos en el corazón y respiró hondo cuando notó que la novia, Camila, desviaba la mirada cada vez que las dos quedaban frente a frente. Este canal acaba de nacer, y su misión es sencilla: traer historias que tocan el corazón y valoran la sabiduría conquistada a lo largo de la vida. Dale like, comparte y suscríbete al canal. Ayúdanos a crecer en YouTube para seguir llevándote contenido como este. El salón brillaba con voces y brindis, pero la silla reservada para la madre del novio apareció alejada, cerca de una columna, lejos de la mesa principal. Una ceremoniera abrió una sonrisa automática, señaló el lugar y siguió adelante. Rosa María intentó hablar con su hijo, levantó la mano, casi lo llamó, desistió. Percibió cuchicheos discretos, frases interrumpidas: mejor dejar las decisiones con nosotros, ella se confunde fácil, como si fuera una visitante que entró por error en su propia historia. Se tragó esa piedra en el pecho y decidió mantener la postura. Quien ama, no siempre responde con palabras. Cuando los meseros trajeron platos abundantes y copas brillantes, Camila finalmente se acercó. El perfume dulce no ocultaba el tono áspero. Entregó una servilleta con 2 rebanadas de pan, apoyó la mano en el respaldo de la silla y dijo, sin prisa: hoy tenemos personas importantes. Usted puede comer afuera, en el jardín. Queda mejor para el ambiente. Eso no fue una petición, fue un veredicto. Alrededor, risitas contenidas, miradas que huían, una fotografía cruel que ella prefería arrancar de su memoria. Rosa María acomodó la servilleta en la palma, asintió con un gesto breve y se puso de pie. No discutió, no suplicó espacio, no armó escándalo. Optó por guardar la dignidad donde nadie pudiera tocarla, dentro del silencio. El jardín del lugar no ofrecía consuelo, pero al menos daba distancia. La música se filtraba como un recuerdo, y el pan seco le raspaba la garganta. Pensó en tardes antiguas con Andrés, cuando el niño traía invitaciones arrugadas del colegio y pedía pastel sin motivo alguno. Pensó en el primer trabajo de él, en aquella llamada en la que dijo: lo logré, mamá. Pensó en el día que presentó a Camila, y la sonrisa de la chica parecía una promesa. ¿Cómo pudo todo convertirse en esto? El mundo gira sin pedir permiso, y a veces nos empuja fuera de la mesa que ayudamos a preparar. Permaneció allí un rato, el suficiente para sentir que algo había cruzado el límite. No era solo desprecio, había cálculo. El lugar de la suegra había sido definido con anticipación, el guión ya estaba escrito sin espacio para improvisación. La crueldad inesperada hiere, pero la planeada enciende otra cosa, una llama que se niega a apagarse. Rosa María comprendió, con una claridad rara, que esa historia no terminaría en migajas. Toda una vida aprendiendo a coser pérdidas con paciencia le había enseñado a reconocer cuando el hilo cambia de color. Allí, en ese instante sencillo y duro, decidió que no permitiría que su propia historia fuera contada por otros. Antes de regresar al salón, enderezó los hombros y se limpió las manos en la servilleta. El ruido de los cubiertos y las conversaciones marcaba otro ritmo, como si el mundo celebrara sin notar quién había quedado afuera. Cerca de la puerta, 2 invitados comentaban la decoración y la importancia de mantener la etiqueta en eventos así. Rosa María contuvo las ganas de sonreír con ironía: la etiqueta sin humanidad se convierte en máscara. Respiró, compuso su rostro y dio 2 pasos hacia el pasillo que conectaba el jardín con el salón. No buscaba confrontación, buscaba a sí misma. En el pasillo, se cruzó con un mesero que le ofreció agua y una mirada sincera. Agradeció con un gesto breve. Era extraño cómo el gesto de un desconocido podía valer más que 1000 abrazos protocolarios. Entonces escuchó al ceremoniero anunciar el siguiente baile, y los invitados se levantaron en oleadas. Entre cabezas y destellos, vio a Andrés junto a Camila, guapo y tenso, con una boca que dibujaba una sonrisa que parecía cansada.
El corazón de madre dio un paso adelante dentro de su pecho, pidiendo una señal. Cualquier señal. Pero solo recibió la certeza de que ese papel de figurante no le quedaba. No hizo discursos. Guardó las palabras para el momento adecuado. Hay batallas que uno gana con la voz, otras, uno las gana con hechos. Mientras acomodaba su bolso, preparándose para salir un rato y respirar aire de verdad, una pregunta sencilla la atravesó: ¿y si todo esto tuviera un motivo oculto, allá donde los ojos de los demás no alcanzan? El pensamiento llegó como un rayo e iluminó rincones oscuros. Algunas humillaciones no nacen del azar, nacen de quien teme ser descubierto. Fue entonces cuando escuchó, a sus espaldas, una voz baja y educada que pronunció su apellido con cuidado: «¿Señora Villalobos?». Ella giró el rostro, sorprendida. El hombre detenido a pocos pasos parecía conocerla de algún lugar, pero su memoria no le ayudó. Había algo firme en su mirada, algo que sugería que la noche apenas comenzaba, a pesar de que toda la fiesta allá adentro ya estaba cerca de su clímax. Su mano se movió despacio, como quien ofrece un gesto de respeto antes de pronunciar cualquier palabra. Rosa María sintió que una puerta invisible se abría allí. Y, por primera vez en toda esa noche, algo dentro de ella susurró que el guión podría cambiar. La música de la fiesta aún resonaba cuando Rosa María salió del jardín y volvió a mezclarse entre los invitados. Trataba de parecer serena, pero por dentro su cuerpo palpitaba. Cada risa que escuchaba sonaba como un recordatorio de que la habían empujado fuera de su propia familia. La mirada de Camila se deslizaba de un lado a otro del salón, evitando siempre la suya, como si la presencia de la suegra arruinara la perfección del evento. Rosa María caminó hasta la mesa de recuerdos, fingiendo interés en las flores, solo para distraerse del dolor. Fue entonces cuando una voz masculina se acercó y pronunció su nombre con respeto: «¿Señora Villalobos?». Se volvió y encontró a un hombre de traje oscuro, postura tranquila y mirada firme. «Soy Esteban Morales. Tengo algo importante para usted». Extendió un sobrecafé, sellado. Su voz era discreta, pero cargaba algo urgente. Antes de que ella pudiera hacer cualquier pregunta, añadió: «Es hora de mostrar quién es usted realmente». Entregó el sobre, inclinó la cabeza en señal de respeto y se alejó. Rosa María se quedó inmóvil, observando al desconocido desaparecer entre los invitados. Por un instante, pensó en llamar a su hijo, pero la imagen de Camila sonriendo a su lado la detuvo. Guardó el sobre en su bolso, sin entender qué significaba aquello, solo sintiendo que ese trozo de papel pesaba más de lo que aparentaba. En casa, tarde en la noche, el silencio se rompió con el sonido del sello al desgarrarse. Sus manos temblaban mientras sacaba los papeles. Había copias de documentos, firmas, comprobantes bancarios. Las fechas coincidían con el periodo en que su marido aún estaba vivo. El nombre impreso en las escrituras era el suyo. La casa donde vivían Andrés y Camila le pertenecía a Rosa María por derecho, una herencia dejada por Lucía Ramírez, hermana de su difunto esposo. Junto a los papeles, una carta breve: «Ellos mintieron para usted. Guardaron todo. La están haciendo pasar por loca». Las lágrimas que vinieron después no eran de debilidad. Eran de rabia. Camila había interceptado correspondencia, falsificado firmas y usado al propio hijo para alejarla de la verdad. Le contaba a todos que su suegra se confundía, que olvidaba fechas, que necesitaba supervisión médica. Rosa María comprendió, de pronto, el porqué de los cuchicheos, de las conversaciones interrumpidas cuando entraba a la sala, de las miradas compasivas. Todo cobraba sentido. Aquella humillación en la boda había sido solo la punta de un plan mucho más grande. Abrió la ventana para respirar. El aire frío le cortaba el rostro, pero le traía claridad. Durante años, había sido paciente, había creído en las buenas intenciones de todos. Ahora veía que su bondad había sido usada como escudo por quienes solo querían poder. Releyó cada documento con atención y notó que todo estaba allí: pruebas de que la casa, la cuenta bancaria y parte de las inversiones de Lucía habían sido transferidas ilegalmente. Camila había usado el nombre de su esposo para ocultar los desvíos, mientras difundía la mentira de que Rosa María estaba perdiendo la memoria.
El reloj de la sala marcaba casi medianoche cuando se sentó y apoyó el rostro entre las manos. La cabeza le daba vueltas entre recuerdos e indignación. Pensó en Andrés, el niño que le prometió que nunca la dejaría sola, el mismo que ahora creía cada palabra de su esposa. Pensó en la noche de la boda y en la forma en que Camila la miró antes de entregarle el pan, como quien tiene la certeza de que la otra parte jamás reaccionará. Pero algo dentro de ella había despertado. Tal vez la humillación había servido como detonante de algo mayor, las ganas de recuperar su propia voz. Tomó nuevamente el sobre y observó el nombre de Esteban. Había un número de teléfono garabateado en una esquina. Se quedó unos minutos mirándolo, indecisa. Luego marcó. Al otro lado, su voz sonó firme, sabía que usted llamaría. Mañana, a las 10, estaré esperando. Hay mucho más que usted necesita ver. Rosa María colgó y permaneció en silencio. El dolor empezaba a transformarse en algo distinto, una clase de fuerza que nace cuando el corazón se niega a seguir siendo engañado. Guardó los papeles de nuevo en el sobre, cerró su bolso y, antes de irse a dormir, murmuró para sí misma, ellos creen que me borraron. Ni siquiera imaginan lo que acaban de encender. A la mañana siguiente, Rosa María llegó a la modesta oficina de Esteban Morales, un hombre que transmitía calma incluso al hablar de asuntos graves. Sobre la mesa había carpetas, copias certificadas, registros de firmas y una lista de nombres. Él le explicó con cuidado que llevaba tiempo investigando a Camila, desde que otra mujer, una tía de Andrés llamada Beatriz Morales, le contó que había perdido parte de su herencia tras entregar documentos a la misma persona. Esteban mostró recibos, comprobantes bancarios, contratos con firmas idénticas a las que Rosa María había encontrado. Cada hoja confirmaba una verdad amarga, Camila era una impostora meticulosa. Rosa María observaba en silencio, sintiendo cómo la rabia y el asombro se mezclaban. En pocos meses, su nuera había tomado el control del patrimonio familiar, apropiándose de lo que le correspondía por derecho. Y lo más cruel era la forma en que manipulaba a Andrés, haciéndole creer que su madre necesitaba cuidados especiales. Esteban, firme, sugirió reunir pruebas suficientes antes de cualquier confrontación. La justicia exige paciencia, señora Villalobos. Y, sobre todo, inteligencia, dijo, deslizando los papeles hacia ella. En los días siguientes, Rosa María comenzó a observar el comportamiento de Camila con otros ojos. Las llamadas frías, las respuestas calculadas, el tono condescendiente con que hablaba, todo encajaba. También notó que su nuera usaba la misma estrategia con otras mujeres de la familia. Por ejemplo, su prima Adriana Pérez creía haber firmado únicamente autorizaciones sencillas, pero en realidad le había dado a Camila acceso a parte de sus inversiones. Beatriz, anciana y cansada, había entregado poderes sin percatarse de las cláusulas ocultas. Camila actuaba siempre igual, ganaba confianza, fingía preocupación y luego sembraba dudas sobre la cordura de sus víctimas. Con el apoyo de Esteban, Rosa María reunió todos los documentos. Las pruebas se acumulaban, y cada una era una cicatriz revelada. Aún así, no buscaba venganza, quería justicia y dignidad. Fue Esteban quien propuso un plan arriesgado, pero necesario, organizar una reunión familiar y grabarlo todo. Rosa María dudó, pero comprendió que esa sería la única manera de exponer la verdad sin tener que gritar. La cámara del celular sería su aliada silenciosa. Preparó el almuerzo con el mismo esmero de siempre. Nada lujoso, pero lo suficientemente acogedor como para que nadie sospechara. Camila aceptó la invitación sin dudarlo, quizá movida por la vanidad de creer que su suegra finalmente se había rendido. Cuando llegó, lucía radiante, vestida de blanco, fingiendo inocencia. Saludó a todos con esa sonrisa ensayada y, frente a la mesa, tomó el control de la conversación. Qué bueno que nos reunamos. Estaba preocupada por usted, Rosa María. Todos lo estamos, en realidad. Hay días en que usted parece, confundida, dijo con voz dulce y mirada venenosa. Sus palabras resonaron como cuchillas. Beatriz y Adriana intercambiaron miradas discretas. Rosa María mantuvo el rostro sereno y respondió solo con un leve asentimiento, permitiendo que su nuera continuara.
Camila, segura de sí misma, empezó a contradecirse, mencionó documentos que solo ella podía conocer, cifras que estaban bajo investigación y detalles de transacciones que, hasta entonces, nadie había mencionado. Cada frase suya se volvía más reveladora. La cámara escondida lo grababa todo. Solo quise ayudar, insistió Camila, con un tono que mezclaba defensa y arrogancia. Si yo no hubiera cuidado las cosas, esta familia lo habría perdido todo. Las expresiones de los demás cambiaron. El teatro perdía color. Beatriz cruzó los brazos, Adriana respiró hondo y Esteban, disfrazado como invitado, observaba atento. Cuando Rosa María finalmente habló, el silencio se apoderó del ambiente. Ayudar, repitió con voz serena. Engañaste a personas que confiaban en ti. Llamaste confundidas a las mujeres que te sostuvieron. Tomaste lo que no te pertenecía y convertiste el amor en una herramienta. Camila intentó reaccionar, pero la seguridad que mostraba empezó a desmoronarse. Me estás acusando, quieres saber, hice lo que cualquier persona inteligente haría, tomé lo que era mío. La frase se le escapó antes de darse cuenta del tamaño del error. El grabador registró todo. El rostro de Andrés palideció. Rosa María ya no necesitaba decir nada más, la verdad estaba expuesta, desnuda e irreversible. El ambiente en la sala cambió por completo. Lo que había comenzado como una reunión familiar terminó como un tribunal silencioso. Rosa María respiró hondo, sin rabia, solo con la serenidad de quien recupera su propio nombre. Camila, aturdida, trataba de justificarse, pero sus palabras ya sonaban vacías. La red de mentiras que había tejido durante años empezaba a deshacerse frente a todos, y nada podría detener lo que vendría después. El silencio que invadió la sala parecía el de una sentencia. Camila permanecía inmóvil, tratando de entender cómo todo se había derrumbado en cuestión de minutos. El celular sobre la mesa seguía grabando, registrando cada respiración tensa. Andrés, el novio que antes la defendía ciegamente, observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Su madre, siempre discreta, ahora se alzaba ante él con la dignidad de quien por fin recupera su lugar. Andrés, dijo Rosa María con voz firme pero serena, me pediste que confiara en la mujer que elegiste. Yo confié. Ahora quiero que tú confíes en mí. Él miró las pruebas esparcidas, documentos, estados de cuenta, la grabación aún en curso, y, por primera vez, vio sin el filtro de la manipulación. Camila intentó acercarse, balbuceando justificaciones, ella está inventando, todo esto fue armado, pero Andrés retrocedió, herido y avergonzado. El recuerdo de la boda, de la escena con el pan y el jardín, regresó como una cuchilla. Camila, dijo en voz baja, destruiste algo que el dinero no puede pagar. Su rostro se contrajo en una mezcla de rabia y desesperación. Lo hice por nosotros, gritó, pero su propia voz resonó vacía. Rosa María no respondió. Solo caminó hasta la ventana y respiró hondo. El dolor que cargaba se había transformado en fuerza. Todo lo que había soportado, los cuchicheos, las humillaciones, el aislamiento, ahora cobraba un propósito. Esteban, discreto, recogió las pruebas y entregó una memoria USB a Andrés. Aquí está todo, dijo. Firmas, transferencias y la confesión. El joven sostuvo el dispositivo como quien sostiene un espejo, viendo reflejada la verdad que tanto tiempo evitó. Camila, devolverás lo que robaste, declaró con la firmeza que antes le faltaba. Y saldrás de esta casa hoy mismo. Camila palideció. Intentó amenazar, pero la presencia de Esteban y de los testigos la contuvo. Puedes elegir el camino, advirtió Rosa María, mirándola sin odio. O devuelves lo que tomaste y te vas, o enfrentarás a la justicia. Las palabras se dijeron sin gritos, sin prisa, solo con la certeza de quien sabe que ha ganado. En menos de 24 horas, los abogados formalizaron la devolución de los bienes y las cuentas desviadas. Camila se fue sin despedirse, llevando consigo solo su propia vergüenza. Los días siguientes trajeron silencio y ligereza. Andrés buscó el perdón con gestos, no con discursos. Ayudó a su madre a reorganizar su vida,
La acompañó a los bancos y juntos cerraron el ciclo de las mentiras. Cuando todo terminó, Rosa María decidió vender la casa y viajar a España, un sueño antiguo pospuesto durante décadas. Allá, reencontró primos lejanos y comenzó una rutina sencilla, llena de caminatas junto al mar y cafés en balcones soleados. Por primera vez en mucho tiempo, despertaba en paz. Un día, mientras observaba el horizonte, recibió una llamada de Andrés. Le contaba que estaba bien, que había aprendido de sus errores y que, si pudiera volver atrás, habría escuchado al corazón de hijo en vez de las palabras de una mujer ambiciosa. «Mamá, te admiro», dijo, con la voz entrecortada. Rosa María sonrió, mirando las olas que venían y se iban. «La vida enseña, hijo», respondió. «Y a veces, enseña de la forma más dura». Mientras la cámara imaginaria del video se aleja, vemos a Rosa María de pie frente al mar, el cabello suelto al viento, la mirada serena de quien venció sin necesidad de herir. La narración suaviza el ambiente y concluye con la moraleja que resuena como una lección. Hay humillaciones que intentan apagarnos, pero terminan revelando quiénes somos en realidad. La verdad puede retrasarse, pero nunca se pierde en el camino. Y cuando llega, devuelve todo, el respeto, la paz y el valor. El sonido de las olas cubre las últimas palabras. Y el video termina dejando en el aire la sensación de justicia cumplida, como si cada espectador hubiera vivido, junto con Rosa María, la fuerza silenciosa de quien transforma el dolor en un nuevo comienzo. Este canal acaba de nacer, y su misión es sencilla, traer historias que tocan el corazón y valoran la sabiduría conquistada a lo largo de la vida. Comparte y suscríbete para recibir el próximo video.